Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN. Juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Bienvenidos y bienvenidas a su programa Internacionalismo Proletario, organizado por el Frente Descubriendo tus Raíces. Ayer fue Internacionalismo Proletario, perdón, Descubriendo tus Raíces, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá. Este 14 de noviembre me acompaña el coordinador general Félix Grande en los controles. Reconocemos que estamos en tierra algonquina, nunca fue cedida legalmente o entregada a la corona o a través de un tratado u otro acuerdo. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el genocidio en Gaza ahora. Nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y exigimos a Estados Unidos que quite el criminal bloqueo contra Cuba. Nuestro partido FMLN continúa impulsando el Frente en Solidaridad por Cuba. Bueno, esta noche, antes de que introduzca al invitado, voy a pedirle al compañero Félix si nos puede poner un video. Adelante, Félix. Orgullosa de ser salvadoreña, orgullosa de ser de mi país, orgullosa pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón.
Descubriendo tus raíces. Historia de Alberto Masferrer. Ponencia impartida por el profesor Julio Relajeño, también convencionista del FMLN aquí en Canadá. Es un placer y un honor tener con nosotros al profesor Relajeño, que nos va a continuar llevando en el camino de la historia, de nuestra historia. Como dijo nuestro secretario general, es importante saber nuestra historia. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Alejeño y soy del colectivo digital de Toronto, Canadá. Tu programa Descubriendo tus Raíces es una producción del Frente Intercontinental del FMLN y junto tú y yo vamos a ir rompiendo el cerco mediático. Este programa lo hemos querido comenzar así, alegre, porque la familia FMLNista es así. A veces nos ponemos serios, pero también tenemos nuestros momentos de alegría. Y en esta ocasión hemos escuchado dos piezas musicales que tienen una gran significación. Pero en este momento queríamos tomar ciertas oraciones precisamente de ellas. Especialmente porque tenemos que, como dijo Mari Carmen, tenemos que conocer la historia. Pues eso nos lleva a tener un orgullo de ser salvadoreño, porque nosotros llevamos tatuado en nuestro cuerpo la patria. Somos orgullosos de ser salvadoreños porque conocemos tu historia, patria mía. Conocemos que tu historia proviene de los grandes sueños de Farabundo Martí. También en nuestras venas corren la sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero, y dice la canción, y del compa Chafí. Entonces, es todo un orgullo ser salvadoreño, porque la historia ha sido contada desde otro rumbo, no ha sido contada desde los pobres, y hoy tratamos de contarla desde los pobres. Y ahora precisamente vamos a hablar de uno de los grandes escritores, de un ícono de la literatura salvadoreña, de un hombre que nació en el año de 1868, y para ser más específico, el 24 de julio de 1968. Hay que ponerle mucha atención a la fecha. Pues, como ustedes ven, Alberto Masferrer nace en un pueblito muy pequeño, prácticamente entre montañas, a una altitud de un poquito más de 350 metros al nivel del mar. Es decir, es un pueblo muy fresco. Ahí vivía Leonor Mónico, una mujer salvadoreña. Pero también, por cosas del destino, había llegado a habitar en ese lugar un trabajador de la corona española. Recuerden, estamos hablando de por ahí por el año 1800 y algo, casi 1900. Había llegado este personaje que se llamaba Enrique Masferrer. Y claro, cuando conoció a Leonor se enamoró, pues, una mujer simpática como son las salvadoreñas. Entonces, de esa relación entre Leonor y Enrique, surge precisamente ese gran ícono que les acabo de mencionar. Pero como todo es típico, Enrique, al darse cuenta que Leonor estaba embarazada, y una vez dada a luz, como buen invasor, lo que hizo fue desconocer, diciendo prácticamente que ese niño no era de él. Precisamente de ese instante, Alberto Masferrer pertenece a una familia que va a ser representada
prácticamente por una madre soltera, una madre luchadora como son las salvadoreñas. Y es así, pues, que con el transcurrir del tiempo para realizar sus estudios de educación básica lo mandan a Jucuapa. Recuerden, para ubicarnos en la cuestión de la geografía, ese lugar donde nace Alberto Masferrer antiguamente se le llamaba Tecapa, pero como siempre pasan las cosas que pasan en El Salvador, le cambiaron de nombre y le pusieron Alegría, o sea, en el departamento de Usulután. En el departamento de Usulután. Y para realizar sus estudios básicos, lo mandaron a Jucuapa. Allí fue a estudiar. Desde su edad, desde que entró en la escuela, los profesores siempre lo observaron. Él tenía una inteligencia vivaz. Era un niño muy inteligente. Y tenía otra característica. Era un gran lector. Él se devoraba los libros como alguien se devora una charamusca. Era un amante de la lectura. Y eso prácticamente le va a ir determinando su existencia. Pero era lógico. Alberto Cortés, como les dije, era un niño vivaz, inteligente y prácticamente... Masferrer, compañero. Masferrer. Y Masferrer, era un niño, como les decía, vivaz y muy inteligente, pero en el medio ambiente social del papá les parecía a ellos un obstáculo, porque eso iba en contra de la reputación de la familia Masferrer. Entonces, ya estaba en Jucuapa, ya había realizado sus estudios básicos y lo mandan a San Salvador. En ese momento en San Salvador se había fundado un colegio pedagógico que había sido fundada por Agustín Charvin, una pedagoga francesa. Y como les decía, era un joven lector. A solo llegar al colegio fue uno de los sobresalientes. Era el mejor en clase, era el mejor en todo. Pues tenía dentro de su pensamiento siempre eso de que él había nacido para defender a los pobres. Él había nacido con ese pensamiento desde muy joven en buscar la justicia para los salvadoreños. Eso precisamente dio una pauta a la familia Masferrer, que habían, hasta cierta medida, Enrique había tomado la paternalidad al ver que tenían características similares físicas. Y como castigo, ese castigo de ser un joven sobresaliente y pensante, lo mandó para Guatemala. Estando en Guatemala, allí, en términos así dicho de una manera bien clara, él se separa de la paternidad y decide construir su propio destino. Y es así como Alberto Masferrer se desplaza por todo Centroamérica. Y saben, y como les dije al principio, porque una de las cuestiones fundamentales de Alberto Masferrer era precisamente esa actitud de la lectura, pues esa actitud de la lectura lo llevó a él a profesar la docencia. Así que fue profesor en todo Centroamérica, digámoslo así, en todo Centroamérica fue profesor él. Porque tenía esa, como les decía, tenía esa cualidad. Luego, ¿qué es lo que pasa? En esos momentos también
Alberto Maferrer es enviado a Chile, es enviado a Argentina, y en todos esos lugares él va como docente. Y al mismo tiempo desarrolla lo que le llaman el periodismo, que fueron una faceta muy importante en él. El periodismo lo desarrolló en Chile, en un periódico que se llamaba El Chileno. También trabajó en otro periódico chileno que se llamaba El Mercurio. Y ahí él utilizaba un seudónimo. Entonces, al regresar a El Salvador, y lo estoy hablándolo de una manera muy rápida, al llegar a El Salvador con unos amigos, crean un periódico, y el periódico se llama La Patria. Y este fue precisamente, como digámoslo así, la forma o la manera para expresar al público, para expresar al pueblo salvadoreño sus ideas. Y que era la idea de promover y denunciar la injusticia social que se daba en nuestro país. Acordémonos que en ese momento, y estamos hablando de 1900 en adelante, había en El Salvador grandes problemas sociales, grandes problemas económicos, grandes problemas de vida. Pero al mismo tiempo, Alberto Maferrer tiene otras características. Ya vimos que era docente, ya hemos hablado de él, que practicaba también el periodismo, pero también era escritor. Y en el año 1993, con 1893, imagínense, 1893, él escribe un libro que se llama La Página. En el 1910, él escribe un libro que le va a traer recuerdo a algunos de ustedes. No se imaginan cómo se llama ese libro. Se lo voy a decir. Ese libro se llama Las Nuevas Ideas. O sea que por ahí copiaron ese nombre. Pero ya vamos a ir viendo que esas nuevas ideas no son las nuevas ideas de ahora. Son algo diferente. Luego, en el año 1913, él escribe Leer y Escribir. En el 1926, él escribe Las 7 cuerdas de la lira. Y en el año de 1927, escribe lo que tanto a mucha gente se desvela por tenerlo, pero él le llamaba el dinero maldito. Pero aquí viene la esencia de Alberto Maferrer. Y esta obra lo va a llevar a él a muchas cosas. Y que a eso se le llama el dinero maldito. Perdón, se llama el mínimo vital. Es el que, perdón porque repetí el libro de 1927 que era Dinero Maldito. El de 1929, repito nuevamente, el mínimo vital. Ese es el libro prácticamente que es la esencia de todo lo que él escribió. Y la verdad es que nos dejó cosas pero interesantes. Pues vean, él decía, y esto es realmente, aún en estos momentos es fuerte. Recuérdense que estamos hablando de 1930, por ahí estamos hablando. Y él decía, el pueblo crédulo e irreflexivo es presa fácil. ¿Qué pensamiento más claro? Y lo repito, el pueblo crédulo e irreflexivo es presa fácil. También decía, el pueblo analfabeto también es presa fácil. Entonces, ven qué importante que los pueblos conozcan su historia. Porque si conociéramos la historia,
prácticamente en estos momentos y solo con el pensamiento humanista de Alberto Masferrer, estuviéramos viviendo otro momento en nuestra vida. Solo imagínense, ya ahora centrándonos, ya dije un montón de datos, ahora centrémonos en la filosofía de Alberto Masferrer. Mira, Alberto Masferrer a poco tiempo obtuvo reconocimiento. No olvidemos que él fue empleado como archivista de El Salvador. También era el director general del Diario Oficial. También fue asesor del ministro de Instrucción, le llamaban aquel entonces, del ministro de Instrucción. Y él siempre visitaba Alegría. Y una vez que llegó a Alegría, llegaron los niños o las familias ricas del pueblo, porque en Alegría acostumbraban que en el parque hacían conciertos. Pero esos conciertos no eran para todos, eran conciertos para una casta determinada del pueblo de Alegría. Entonces, cuando llegó Alberto Masferrer, le dijeron: Alberto, sería bueno que nos escribieras algo donde se prohibiera la asistencia de las mujeres del mal vivir. Y cuando él escuchó la expresión a las mujeres del mal vivir, él les preguntó: ¿y quiénes son las mujeres del buen vivir? Es que señalar al otro, decía, es fácil. Imaginémonos qué pensamiento más claro de ese hombre. Es que señalar al otro es fácil, decía Alberto Masferrer. Entonces, dentro de su pensamiento de Alberto Masferrer, se centraba en algo bien importante. Era la lucha en contra de la injusticia. Imagínense, declararle la guerra a la injusticia. Declararle la guerra a la miseria y declararle la guerra a la ignorancia. ¿Saben lo que él decía? Y lo voy a decir en estas palabras. Estos libros, decía él, están basados en el socialismo como la expresión más alta del ser humano. Imagínense qué importante. Y aún así decía que toda su literatura estaba centrada en el socialismo humanista. Pero volviendo, como les decía, en el año de 1883, su padre se deshizo de él, enviándolo para Guatemala. Estando en Guatemala y liberándose de su padre, digámoslo así, él se dedicó a la docencia por todo Centroamérica. Prácticamente en los últimos años estuvo trabajando en Costa Rica en el año de 1885, perdón. Y en el año 1886 regresa a El Salvador, a su paisito. Pero como decía la canción, él era orgulloso de ser salvadoreño porque él conocía la historia de su país. Como todos nosotros estamos llamados a conocer la historia de nuestro país, El Salvador. Solo conociendo la historia de nuestro país vamos a poder defenderlo. Y como ya les habíamos dicho, que durante su formación había sido docente, había sido
director del periódico nacional, etcétera. Pero en él pasa una cosa bien importante. Cuando él llega a El Salvador, consigue un trabajo, ¿no? Y no se imaginan. Continúa su trabajo en la docencia y va a trabajar a la misma escuelita donde él hizo su educación básica, ahí en Jucuapa, del departamento de Usulután. Ahí precisamente fue a estudiar, a trabajar como profesor y como director en ese lugar, como en la historia. Ahí donde comenzó a conocer al mundo, regresa ahí precisamente a hacer que los demás también continúen con su misma inquietud del conocimiento. Ya les habíamos dicho también que había sido periodista y que había trabajado en Chile y en Argentina. Pero también, además de ser docente, de ser periodista, de ser escritor, de ser ensayista, él se introdujo en la política. Y esto precisamente lo llevó a desempeñar varios cargos. En primer lugar, en el 1902 estuvo en Chile. En 1907 en Costa Rica. Y en el 1910 estuvo en Bélgica. Y algo muy importante, Alberto Maferrer fue delegado, lo voy a repetir, fue delegado de El Salvador en la conferencia de La Haya del 1912. También participó en un movimiento científico en Washington en el 1915. Les había dicho también que fue asesor del Ministerio de Instrucción Pública. En el año de 1923, él con unos amigos, les había comentado, habían fundado un periódico que se llamaba La Patria. Eso fue en el año 1920, donde él precisamente era el editorialista. Y así precisamente ya tenemos varias facetas de él. También fue periodista, fue ensayista, fue escritor, fue diplomático, fundador y fundador de medios de comunicación escrita, como el periódico La Patria. Y sabe, ese periódico precisamente es lo que él utilizaba para expresar al mundo su pensamiento, y era el pensamiento del buen vivir. Así decían. Y casi no se vayan a sorprender que vamos a usar palabras que usualmente aún en estos pocos años de gobierno del FMLN se escucharon esas palabras, que el salvadoreño debería tener y desarrollarse, y que el Estado tenía la responsabilidad de crear esas condiciones de una vida básica. Y ese era precisamente uno de los grandes ideales de Alberto Maferrer. Porque eso es lo que él abogaba. Él abogaba que nuestros salvadoreños, o que el Estado les garantizara las condiciones mínimas. Y las condiciones mínimas para tener una vida digna. Y eso precisamente es el núcleo de ese libro que les mencioné, del mínimo vital. Porque esa es la lucha del Estado y quienes se introducen a ese mundo de la política. Porque quien se introduce en ese mundo de la política es porque van a trabajar para la patria. Y para trabajar para la patria quiere decir que tienen que ser aquellos que van a dar lo mejor de sí. Que no van a llegar a trabajar para el Estado para apropiarse. No, los que van a ser servidores del pueblo tienen que dar lo mejor de sí
No está diciendo que se apropien para sí. No, a dar lo mejor a ese pueblo que los ha puesto ahí y que ellos tienen la cuestión de organizar esa situación, porque ese precisamente era la filosofía de este gran salvadoreño. Y por eso es que es bien importante conocerlo, porque hay que conocer la historia, hay que conocer quiénes fueron los forjadores, porque acordémonos que si esa filosofía se hubiese aplicado, nos hubiéramos evitado muchos, pero muchos problemas. El pueblo salvadoreño se hubiera evitado muchos, pero muchos problemas. Pero en el año de 1930, llega su última fase. Él se convierte en ideólogo. Y el ingeniero Enrique Araujo lo ve a él y lo invita a formar parte del grupo asesor de las elecciones de aquel entonces. Y estamos hablando de 1931. No sé si la compañera Mari Carmen tiene algunos comentarios o algo que le gustaría a ella decir. Adelante, Mari Carmen. Bueno, hay muchas personas que nos han estado viendo y está interesante. Les pedimos que compartan este programa. Este programa es de ustedes y es para tenernos siempre informados de nuestra historia. En este momento no hay comentarios, pero me gustaría preguntarle, ¿usted cree que Masferrer era un hombre de izquierda o era un demócrata? ¿O cómo lo catalogaría? Se me enredó la lengua. ¿Usted Bueno, cómo lo...? Uh-huh. es una pregunta que durante toda la historia se ha venido preguntándolos. Si hacemos en la cuestión comparativa, nosotros podemos ver a un Roque Dalton, a un poeta, sin tanta profundidad sobre él. Decimos, él era un hombre de izquierda. Y era un hombre de izquierda porque él conocía la teoría marxista-leninista. Y eso precisamente lo llevó a él a pertenecer a un partido comunista. En el caso, lo hice esto para que tengamos una claridad. En el caso de Alberto Masferrer, él prácticamente, él no estaba dentro de lo que se le puede llamar izquierda, porque él tenía otro tipo de formación. Él tenía una información vitalista. Que esta formación vitalista lo lleva a él a tener una concepción del mundo humanista, a interpretar las cosas desde otra perspectiva, no de la perspectiva de izquierda, no de la perspectiva ni de socialdemócrata, no de la perspectiva de derecha, que piensan que es de derecha, sino que a él, de acuerdo a lo que dicen, él simplemente tenía su propia filosofía. Y era la filosofía que estaba a favor de los pobres. En estos momentos, por ejemplo, ponerse a favor de los pobres, en estos momentos, imaginémonos que él muere en el 32 y estamos en el año 1924. Viene Alberto Masferrer en estos momentos y dice, en El Salvador tenemos que luchar para eliminar la pobreza. ¿Dónde estaría Alberto Masferrer? ¿Y cómo lo determinarían? Lo determinarían de izquierda. Lo que él sí planteaba, que todo su trabajo en las diferentes facetas estaba centrado en el socialismo, como la expresión máxima, decía él, pero sin una fundamentación marxista-leninista. Y eso que quede bien. Eso es lo que yo entiendo de la pregunta que usted me dice. Sí, no se le puede llamar que fue de izquierda.
no se le puede llamar de izquierda ni demócrata tampoco, porque cuando fue el alza en 1932, él lo que hace es salir huyendo y salvar su vida. Este, No quisiera que me explicara un poco, pues, porque él claro, salió huyendo de El Salvador, cuidando su vida y dejó toda la lucha de los campesinos. O sea que él no luchaba por realmente él luchaba porque se le dieran los derechos, pero que siempre los ricos tuvieran así, su poder económico. No dijo una equitativo, no lo hizo equitativo, no tenía en su plan. Eso es lo que quisiera que me explicara un poco. bueno, como les decía, en el año de 1930, una de sus últimas facetas fue de ser ideólogo y fue prácticamente contratado por Enrique Araujo, que él traía, recuérdese que Enrique Araujo, él venía de Europa, estuvo viviendo en Suiza y en Inglaterra, y en Inglaterra él se impregnó de la política laborista de Inglaterra. Al venir aquí, toma y logra la presidencia en El Salvador, y uno de los asesores fue precisamente Alberto Maferrer. ¿Y qué le aseguró Enrique Araujo? Le aseguró que en su proyecto de gobierno lo que iba a hacer es llevar a la práctica la filosofía masferriana. Y entonces, ¿qué pasó? Arturo Araujo se olvidó de esa promesa. Recuerden y no olvidemos que él llevaba como vicepresidente a Maximiliano Hernández Martínez, que solo duró 9 meses y prácticamente le hicieron un golpe de Estado. Pero durante ese tiempo, él fue, en otras palabras, Enrique Araujo no cumplió un acuerdo de Maferrer. Y en esa época, Maferrer, al verse desolado, que engañado por Araujo, él decide partir para Guatemala, decepcionado porque realmente su sueño de construir un El Salvador en condiciones favorables fue prácticamente abandonado por quien le prometió eso, que iba a luchar por construir un Salvador libre. Se fue para Guatemala y luego viaja a Honduras. Al regresar a El Salvador, oigámonos cuándo muere él. Él muere el 4 de septiembre de 1932. Muere él el 4 de septiembre de 1992. Él prácticamente, como le digo, era un hombre que no tenía formación política revolucionaria, pero en su mundo y en su tiempo, dicen algunos conocedores de él, sí, tenía una base revolucionaria. ¿Por qué? Porque quería cambiar las condiciones de pobreza de El Salvador y si no hay otra participación, vamos a seguir ahondando más sobre ese aspecto, porque es bien importante lo que él planteaba. No sé si hay alguna otra participación de alguien por ahí. La única participación que en este momento tengo es la de nuestro coordinador general. No sé si él quiere hacer la pregunta Claro, pues la o puede leer. hacer. Gracias, Mari Carmen. Yo creo que es un tema que hay que profundizarlo completamente porque hay contradicciones entre sus palabras, su literatura y su accionar de su tiempo. Por lo tanto, ahí es un tema que hasta ahorita se continúa en conflicto con lo que es realmente alguien que es romántico y romantizó y que lo ve desde el punto de vista de que el pobre está pobre porque no trabaja duro,
y no lo ve desde el punto de vista de quién provoca la pobreza y por qué la pobreza en nuestros países. Simple y sencillamente quisiera yo decir, es un tema que dejémoselo a los oyentes, que Oh, continúen, continúen sería leyendo. magnífico. Fíjese que eso es lo que acaba de plantear Y Félix, es pues, muy importante, es Julio, muy Julio, importante. permítame, y sería interesante revisar por qué Roque Dalton le llamó y le dedicó un poema a Alberto Maferrer, viejo del Sí, yo te viejo, entiendo. ¿verdad? Y le dice la palabra, ¿no? O Sí, hemos sea, leído, hay mucho, como sí, hay digo, mucho que es cierto, tener razón. Por eso es que yo, por ejemplo, ahí pero a los hombres se les debe de hacer los señalamientos de acuerdo a los contextos, porque recordemos, Roque Dalton nace en el año de 1935. Alberto Maferrer nace en el año de 1868. ¿Mm? Una situación en cuestión de tiempo bien visible, pero, pero como se ha manifestado que prácticamente, y con la pregunta que me hacía Mari Carmen, no se puede designar a Alberto Maferrer como un hombre de izquierda, no se puede decir que Maferrer fue un hombre conocedor de la teoría marxista-leninista, no. Lo que sí era un hombre que él planteaba y tenía una visión. Imaginémonos, por ejemplo, y entrando en detalle, porque realmente esto es lo bonito de estos temas que participemos, así como ha participado Mari Carmen, Félix, es la invitación a los que nos están escuchando a participar, porque busquemos la verdad. Imaginen, por ejemplo, yo poner una cuestión bien, ¿qué hubiese pasado si el Estado de Arauco se hubiera desarrollado y hubiese creado las condiciones socioeconómicas, educativas, culturales, sociales, desde una perspectiva de una teoría humanista, desde la perspectiva de un socialismo humanista? Son términos bien complicados, porque estamos hablando de un socialismo humanista. por eso yo Porque él, le decía a Julio, perdone que lo interrumpa, no, adelante. porque en la actualidad está la doctora Marta Casus, quien es profesora en la Universidad de Madrid y enseña historia y es doctora en sociología y ciencias políticas, y lo plantea a Maferrer como un desquiciado, eh, alguien que no está en sus cabales. Y entonces Quedémonos habría sí, que, sí, habría que interesante. estudiarlo mucho más. Sí, Y eso veamos. por supuesto, hay algunos artículos en el Colatino de este día sobre Alberto Maferrer que deberían de leerlos. Yo invito a que mantengamos ese concepto que acaba de decir Félix, un desquiciado, una expresión muy fuerte. Ese desquiciado fue el representante de El Salvador en La Haya. Ese desquiciado escribió docenas de libros. Todavía muchas personas lo andan buscando. Escribió en el Mercurio de Chile, en el periódico chileno, y todavía andan solamente una persona de nombre Giovanni, como que se llama, Godofredo se llama él. Entonces, que ha podido lograr acumular ese vastísimo producto de información que brindó Alberto Maferrer al mundo. Pero permítanme, fíjense lo que él decía, el desquiciado, como decía Félix, ese desquiciado decía, El Salvador va a ser libre ¿cuándo? Cuando el niño, dice, tenga su maestro. Miren qué importante. Cuando el niño tenga su maestro que le enseñe antes de leer y escribir, que le enseñe el valor de la tierra,
antes que el maestro le enseña a leer y escribir, le debe de enseñarle el amar y luchar por sus tierras. Ese desquiciado también decía que ese profesor le debe de enseñar al niño a amar a la agricultura. Imaginémonos, por ejemplo, y traigámoslo a este momento, cómo está la agricultura en nuestro país. Está desastrosa. No encuentran. También veamos que decía también el amor a la tierra. ¿Por qué? Porque él sabía que las tierras en ese momento de 1930, en ese lapso de tiempo, fueron tierras robadas a nuestros indígenas. Y él ansiaba que nuestros pueblos devolvieran prácticamente esas tierras a nuestros aborígenes. A este momento podemos estar diciendo que esa tierra ha regresado a los indígenas. No, simplemente los han pasado de una clase pudiente a otra clase pudiente. Pues bien, otro aspecto. Él consideraba que cada salvadoreño debería tener su propia vivienda. Una vivienda donde cada salvadoreño se debería de sentir confortable. Una vivienda con condiciones humanas. Veamos, por ejemplo, en el 2024 de este momento, el 64% de la población salvadoreña no tiene casa. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si le hubieran hecho caso a Alberto Cortés? Hoy nuestros ciudadanos tuvieran su casita y ya no vivieran en esos lugares donde nosotros ellos le llamamos las zonas marginales, donde ahí pasan las aguas sucias de la Salguate y que ahí están todavía, pero que ahí no llega la cámara. La cámara llega al centro de gobierno. La cámara llega al escalón, pero no llega donde están los pobres. Imagínense, otro aspecto importante, que es el empleo. Y no un empleo por empleo, decía Alberto Maferrer, un empleo que le permita un salario para tener su alimentación, una vida básica, una vida fundamental. El desempleo, ¿cómo lo tenemos en estos momentos? Malísimo. Imaginen otro aspecto importante, la alimentación. Para él era importantísimo que ningún salvadoreño padeciera de hambre. 2024. Pongámonos en El Salvador. Fuera del 3% que recibe la ayuda de quienes viven en el extranjero, partemos ellos, el 70% está viviendo en situaciones paupérrimas en El Salvador. Niños que van y que no tienen que comer. Otro aspecto, y que por eso les decía yo que veamos bien este detalle importante. Él decía que el niño debe de comer para ir a la escuela. Debe de ir alimentado a la escuela. Debe tomar por su vaso de leche. Debe de ir con su uniforme. Debe ir con sus zapatitos. Y qué interesante. Qué interesante. Una educación inclusiva, participativa. Si lo hemos escuchado. Y te acuerdas cuando estuvimos bajo los gobiernos del FMLN, ahí teníamos proyectos sociales increíbles. Yo como profesor me sentía agradado al saber que me decía, no, si ahora el niño tiene un paquete escolar. Por Dios, eso es lo que debe de ser el Estado, crear condiciones para los más vulnerables. Porque si le invertimos en educación, le estamos invirtiendo a una nación que va a ser diferente. Los gobiernos que se olvidan de la educación están prácticamente yéndose al derrumbe. Otro aspecto que decía Alberto Maferrer, nuestro salvadoreño tiene que tener sus hospitales
con medicina. Así decía. Hospitales con condiciones. Veamos ahora, por ejemplo, los hospitales de El Salvador no tienen medicina, pero sí tenemos la capacidad de andarla regalando en Costa Rica. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa? En las clínicas donde están los pobres, no tienen ni mejoral, ni aspirina. Y eso decía Alberto Maferrer. Nuestros tienen que tener, ¿cómo se llama? Tienen que tener hospitales básicos, propios de un pueblo y propios de un pueblo salvadoreño. Por eso es importante conocer la historia y defender la lucha de nuestros países. Porque a veces estamos desconocidos. Imaginen, por ejemplo, si a este momento no tanto digamos, imaginen, por ejemplo, desde 1932 a 1979, 60 años de dictadura, gobernados por ineptos, gobernados por gente egoísta, gobernados por gente que quería engrandecer su acumulación de dinero y se olvidaron de los pobres. Acuérdate que en el año del 1950 a 1960, las mejores orquestas del mundo estaban en el Carnaval de San Miguel y todos aplaudíamos. Y nunca invirtieron en el pueblo. Imagínate, por ejemplo, qué importante era una cuestión bien, y que lo voy a recalcar en este momento, y que es la cuestión social. Solo el FMLN fue capaz de tener Ciudad Mujer. ¿Y cuántos proyectos de beneficio social creó en dos periodos el FMLN? Y que ahora el pueblo se ha olvidado de ellos. Y que ahora solo dicen las cosas que le conviene al gobierno presente, pero no dicen de lo que ellos hicieron. Mejoraron la infraestructura, más de 260 proyectos de infraestructura, y eso se lo desconocen. ¿Qué más proyectos sociales hizo nuestro partido? Y a pesar, como te repito, el hombre al cual estamos conversando nosotros no era un hombre marxista-leninista, era un hombre humanista. Y nosotros por eso es que tenemos que conocer la historia. Y esta nueva generación tiene mucho que hacer. Les va a tocar muy difícil porque las nuevas épocas que vienen son nuevas épocas que realmente el hambre va a ir hacia arriba. La vivienda, si hoy estamos 64, mañana van a ser el 70%. Porque los pobres cada año se hacen más pobres y unos pocos ricos cada año se hace más rico. No sé si me di a explicar, Félix o Mari Carmen. Si tienen alguna pregunta, adelante. Bueno, sí se dio a explicar bien. Siempre van a haber contradicciones van a haber contradicciones en el pueblo, ¿no? Pero cada uno que lea y que aprenda más para que podamos seguir analizando realmente en qué ayudó y en qué no ayudó a Maferrer, y ahí vamos a seguir adelante. Adelante, Félix. Yo solamente lo quisiera cerrar diciendo que Alberto Maferrer se educó en un sistema europeizado, en un sistema del colonizador, y que terminó sirviéndole como jefe de campaña durante la campaña de Manuel Enrique Araujo. O sea, él tenía una posición política. Exacto. Gracias. Exacto. Bueno, según yo he leído la historia, es que a él Araujo le dijo que iba a implementar todos los sueños de él, pero que la decisión de Maferrer fue que cuando Araujo llegó, nada de lo que le había prometido lo cumplió. Entonces fue como engañado. Como Sí. Muchos en El Salvador que ahora se han ido engañados con este gobierno, que les prometió muchas cosas y hasta ahora solo
les ha ayudado con la seguridad, que es importante, pero también es importante la comida, la salud, la educación. Es que, como les digo, sigamos estudiando, leyendo y analizando esta historia porque hay mucho que aprender, como nos dijo ayer nuestro secretario general. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Por ejemplo, le voy a contestar a Félix, porque eso es lo importante, que esto es lo que se le puede llevar un debate sano, un debate que nos conlleva a buscar la verdad. Por eso que siempre invitamos a los demás a participar, porque solo colectivamente podemos encontrar la verdad. Por ejemplo, es indiscutible. Alberto Tomás Ferrer y muchos, y usted y yo, nos hemos educado en una escuela eurocentrista. Solo el que no ha ido a la escuela no se ha educado en esa manera. Nuestros sistemas educativos están realizados, y eso lo dice bien, y que en estos momentos se me ha olvidado, pero hay un filósofo argentino-mexicano que acaba de fallecer, y que él habla del eurocentrismo, y que eso precisamente es el gran dilema de nuestras generaciones que vienen. Nuestras generaciones que vienen futuras la tienen difícil, porque ellos tienen que construir un sistema nuevo, no solamente va a ser un sistema de partido, no un sistema en su totalidad, porque hay que cambiar, hay que poner esta historia, como decimos, patas arriba, porque como nos las han puesto así, la manera como nos han puesto y hemos creído es lo idóneo, pero no, hay que poner las patas arriba y vamos a ver qué pasa. Las leyes están para que los cumplan los pobres, las leyes realizadas por los ricos. En las escuelas te enseñan una historia de una manera tal que lo que más anhela es ser europeo. Es ser europeo. Y nos olvidamos, y cuando hablamos de nuestras propias raíces, sentimos y rechazamos. Y por eso le decíamos la vez pasada en El Salvador, hacen una encuesta, si su sangre, y por eso me gustó la canción, y por ese objetivo la pusimos. Por nuestras venas corre la sangre indígena de Anastasio Aquino, que es una metáfora prácticamente. Cuando precisamente se le pregunta al salvadoreño si en sus venas corre sangre indígena, ellos rehuyen. Ellos rehuyen. Pero yo estoy consciente y soy orgulloso porque en mis venas corre los sueños de Farabundo Martí, la sangre de Anastasio Aquino, el pensamiento humanista de Monseñor Romero y el pensamiento socialista de Shafik Handal, que reúne prácticamente el ser realmente un hombre revolucionario. Si hay alguna pregunta, adelante. Félix o Mari Carmen o alguien más. Sonido. Un momento, si le voy a leer. Bueno, Miriam Guzmán dice, Alberto Tomás Ferrer y Roque Dalton tienen en común algo que sus padres no lo reconocieron. José Rodrigo dice, a las personas que se les juzga en base al momento histórico, algo que me pone, permítame que esto se me mueve siempre. A las personas se les juzga en base al momento histórico, algo que me pone en contradicción con el señor Alberto Maferrer, es que todos esos sentimientos de bondad y exigencias nobles no se los hacía a los gobiernos de turno. Y me confunde un poco su planteamiento en su libro El dinero maldito, donde hace creer que la razón detrás de la miseria es la forma en la que los pobres
optan por gastarse el dinero. José Rodrigo dice, bajo gobiernos, bajo gobierno es que el señor Maferrer es asignado a embajador en Bélgica, de Bélgica, perdón. Bueno, eso es lo que eran los únicos comentarios que tengo hasta ahora. Gracias, José Rodrigo, por comentar, y a la compañera o señora, perdón, Miriam Guzmán, que están pendientes y comentando. No, Adelante, Julio, ya tenemos 2 minutos pasados de la no, hora. pero realmente eso es lo interesante. Y eso es lo que tenemos que en las próximas, por ejemplo, el próximo jueves, vamos a estar hablando de Roque Dalton. Y ya van a ver que es una cuestión de darle vuelta a la moneda, completamente diferente. Y, por ejemplo, y así en la historia salvadoreña hay muchos, tenemos, por ejemplo, a Manuel Araujo, por ejemplo. Manuel Araujo, que pertenecía prácticamente a la burguesía cafetalera. Lo primero que él hizo fue poner un impuesto al café, siendo él cafetalero. Un hombre que en verdad quería, en cierta medida, encontrarle una solución o construir un Estado realmente que por lo menos el pueblo salvadoreño sufriera menos. Y pone eso y construye hospitales, construye escuelas. Imagínense, por ejemplo, decreta que una cierta cantidad de dinero del Estado tenía que ir a parar a las becas de los niños más pobres. 2025, solamente el FMLN en este momento, lo puedo decir, que ha sido el único partido que ha llegado al poder y ha dicho, los estudiantes tienen pasaje libre para ir a la universidad. Es el único gobierno que ha permitido realmente construir escuelas. Este gobierno de 1924, lo que menos les interesa es la educación. Y a esa gente sí le interesaba la educación. Y conste, eran gobiernos liberales. Por eso es bien importante ver las diferentes facetas en la historia. Hemos tenido líderes de derecha que en ningún momento pensaron en el bien de nuestra querida patria, El Salvador. Mas, sin embargo, lo que colocaron fueron aparatos represivos para contra el pueblo. ¿Cuántos mueren en el año 1932? Más de 30,000 personas. Toda una etnia desaparece en la parte occidental. Un acto criminal que algunos salvadoreños lo aplauden. Y aplauden que eliminaron la delincuencia. Porque ese hecho de buscar y luchar por los derechos humanos, por los derechos laborales, es una actitud, según la gente de gobierno, es una actitud subversiva, cuando realmente está sustentado en los derechos de todos salvadoreños, en buscar la felicidad, en buscar las condiciones mínimas de vida, en buscar mejores. Imaginen, por ejemplo, en este momento, ¿dónde están los salarios de los obreros? Que no les parece tristeza que unos limpiabotas lleguen a la casa del pueblo, los reciba el CAN y su permiso para trabajar, para ganarse el pan de cada día. ¿Qué hacen esas personas que están en la Asamblea Legislativa? Mandar al basurero la petición de los que van a trabajar
limpiabotas que le llaman, hasta no me gusta el nombre también, pero bien, esos que trabajan en la calle poniendo esos zapatos bonitos y brillantes, no les han dado permiso. Entonces, toda esa cantidad de gente que honradamente querían ganarse su pan, de llevar el pan a la mesa, ahora para esta Navidad no lo van a tener. ¿No es tristeza? Solamente, como repito, por eso es importante y es la invitación que en estos momentos, como dijo el secretario, es inaludible que todo aquel que quiera estar al lado del pobre tiene que estar preparado. Y una de las armas fundamentales de la clase obrera en estos momentos es su formación marxista-leninista. Si no tenemos ese conocimiento, no vamos a ser capaces de interpretar los diferentes fenómenos. Si ahora con una charamusca nos engañan, con una pinche charamusca nos engañan, o con un individuo que salga hablando barbaridades por los medios de internet, nos convencen. Es necesario que el pueblo salvadoreño se prepare. Y la única manera de prepararse es leer libros, pero sin olvidar que la lectura, para que sea realmente y cumpla con los objetivos, nos tiene que llevar a la acción. Bueno, hay otro mensaje, si quiere que lo lea, y creo que ahí vamos a ir terminando. Es la jefa, adelante. Si quiere leer respuesta, no. García dice, hay gente que defiende a Bukele porque sus salarios supuestamente cuando alcalde lo asignaba para becas, ¿será esa la solución a la explotación del hombre por el hombre? ¿Se podrá de verdad humanizar el capitalismo? Le pregunta. ¿Se podrá humanizar el capitalismo? No, es que el capitalismo es que así piensan un sector del pensamiento. Y esa es una palabra, estimado que nos dice, es una palabra, una pregunta bien, ¿cómo le podría decir? Bien engañosa. Porque si nosotros planteamos que hay que humanizar el capitalismo, estamos cayendo en una tendencia de pensamiento que nunca nos va a llevar a que construyamos un Estado donde creamos las condiciones, donde el pueblo realmente sea el constructor de su propia historia. Lo que tenemos que hacer, como estamos haciendo en la historia, es ponerlo al inverso, construir un Estado en el cual el centro sea el pueblo. O sea que como según el mensaje que cuando Bukele cuando fue alcalde, él dio becas. Pero cuando él fue alcalde y dio becas, yo me di cuenta por gente que le daba becas a las personas que iba a necesitar para que continuaran con el plan que él quería imponer en El Salvador. Yo quisiera adherir algo, Mari Carmen, disculpe que le haya quitado su participación. Se recuerda que ese personaje, yo evito mencionar el nombre porque tengo mis razones. Ese personaje llegó a la universidad. Se entiende que es un centro de alto conocimiento. Y ahí precisamente él engaña a los estudiantes universitarios. Él engaña y les promete y a ellos le creen. ¿Se acuerdan esas imágenes? Cuando los estudiantes agachan la cabeza. Imagínense, por ejemplo, tenemos empleados en estos momentos $41,000 ganando al mes. Tenemos alcaldesas que están luchando entre ellas porque unas ganan 10,000, otros ganan 7,000, otros ganan 5,000 y el pobre de la calle en miseria, y el pobre de la calle pidiendo permisos para trabajar, para ganarse el sustento. ¿No ven esa situación complicada? Necesitamos, como dice nuestro partido,
Nuestro partido está fundamentado en 3 cuestiones bien fundamentales. Y eso todo militante lo debe entender. Nuestro partido tiene como base fundamental el socialismo. Tiene como base fundamental el ser democrático, pero de una democracia inclusiva, participativa y revolucionaria. Tenemos que ser revolucionarios y, como dice el secretario general, antiimperialista. Es lo que nosotros tenemos que ir construyendo. Nosotros no vamos, y es lo que pienso yo, que en este momento el partido está en esa dirección de ir construyendo algo diferente, no repetir lo mismo, pero lógicamente eso es todo un proceso y que solo lo puede llevar a cabo cuando tenemos una vanguardia y tenemos un pueblo conductor y dirigiendo todo este proceso, no una élite. Con eso termino. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, ha sido una noche muy amena. Gracias al coordinador general que entró a participar con nosotros. Eso siempre nos ha gustado que esté con nosotros. Así es que gracias, Julio. Espero que sigamos descubriendo nuestras raíces y sigamos leyendo, preparándonos. Adelante, Julio. Solo quiero, para que hagamos esta conversación ameno, este jueves vamos a hablar de Roque Dalton y vamos a hablar de toda su trayectoria, de la trayectoria cuando fue expulsado cuántas veces de El Salvador, liberado y él prácticamente en una de esas escapatorias que hizo se salió de una de las cárceles de Cojutepeque. Fue representante de nuestro pensamiento en toda América Latina. Y realmente, como lo dice él, y es bien importante, y también para invitarles para que este jueves participemos, dice Roque Dalton: yo tengo tatuado en mi cuerpo mi patria. Ahora la pregunta que nos hacemos, porque también me incluyo, ¿tenemos nosotros tatuado en nuestro cuerpo nuestra patria y somos orgullosos de ser salvadoreños? Adelante, Maricarmen. Gracias, Julio. Bueno, nos quedamos con la pregunta. Esperamos que la próxima semana sea ameno también nuestro, digamos, estudio, porque la historia la estamos estudiando. Así que nos vemos el próximo jueves. Compartan, comenten y sigan comentando, que el profesor va a estar leyendo los comentarios. Gracias y feliz noche a todos y a todas. Feliz noche. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.